celestiales o con mentes puestas en las cosas del Señor, o cristianos con mentes puestas en lo terrenal. Mentes celestiales o mentes terrenales. Y lo vais a ver enseguida porque he dado ese título. Vamos a leer capítulo 1, capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 1 hasta el versículo 15. Colosenses 3, capítulo 1, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Es importante saber por qué. Es mucho pedir lo que dice Pablo aquí, pero tenemos una motivación extraordinaria. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, a las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando estabais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre nuestro, nos das aquí un pasaje saturado de ideas, de conceptos, nos das mandamientos muy claros. Si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido a Cristo como Salvador, si somos salvos, ahora tenemos una nueva identidad. Ahora pertenecemos a un nuevo amo. Ahora todo lo que es tuyo, no lo pones en nuestras manos y llevamos tu nombre. Debemos ser o comportarnos como hijos de luz, ser testimonio a este mundo perdido. Y como dice Pablo aquí, debemos llevar unos colores, una vestimenta que deje el mensaje claro de quién pertenecemos. Obra para que durante los próximos 30, 40 minutos puedas expandir un poquito mejor estos pasajes y podamos comprender exactamente por qué tú nos pides estas cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender, ayúdame a mí a exponer tu palabra y a cada uno, tanto a mí como a los demás hermanos, saber cómo aplicar esto una vez que salgamos de la iglesia. Ayúdanos. Cristo Jesús. Amén. Está claro que entender la posición que tenemos, donde nos sentamos, va a determinar cómo vamos a conducirnos. Mientras que estaba pensando en esto, pensé en los reyes que hay en los países. El rey de Inglaterra, por ejemplo, ejerce ciertos poderes y privilegios porque se sienta ¿dónde? En el trono. El presidente de Estados Unidos tiene privilegios y poderes porque se sienta detrás del escritorio en la oficina oval en la Casa Blanca. ¿Dónde nos sentamos los creyentes?
dependiendo de dónde nos sentemos, donde estemos sentados, con quién nos identifiquemos, va a determinar cuál va a ser nuestra conducta. Entonces el creyente está sentado en el trono con Cristo. Debemos mantener constantemente este enfoque, tener esto bien centrado, porque en cualquier momento que nos distraemos y empezamos a mirar cómo se comporta el mundo, somos tentados a seguir sus formas, sus tendencias pecaminosas, a hablar como ellos hablan, a tener la misma actitud grosera que muchos de ellos tienen, de tratarse de forma injusta, de forma vengativa, de utilizar palabras hirientes. Tenemos la tendencia de mirar alrededor y decir, bueno, pues si todo el mundo lo hace, yo también. Pero Pablo nos dice, no, vosotros también no. Antes sí teníais una razón, porque antes pertenecíais a vuestro padre el diablo, como dice Jesucristo en Juan capítulo 8, 44, 25. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo a los judíos, y los judíos inmediatamente quisieron apedrear. Hermanos, nosotros debemos entender, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, hijos de Dios, salvados por la sangre de Jesucristo, debemos entender cuál es nuestra posición, nuestra identidad. Yo me acuerdo cuando era pequeño, era el menor de 10 hermanos, y era de los Pérez, y encima de los Pleite, Pérez Pleite. Y mi madre decía, hijo, cuando salgas por ahí, la cabeza bien levantada, la mano en el bolsillo y anda firme. Y a todo el mundo le dices, buenas tardes, buenos días, gracias, por favor. Que sepan que eres de los Pérez Pleite. Qué responsabilidad, ¿no? Y no podía comportarme de una manera equivocada, porque entonces, hijo, fíjate la vergüenza que has traído a la familia. Era importante para mí acordarme a quién pertenecía, cuál era mi identidad. Pues hermanos, aún mayor cuando se trata del Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí en el capítulo 3 cosas que debemos, vestimentas, actitudes que tenemos que ir eliminando si realmente estamos en Cristo. Si realmente nos identificamos ahora con nuestro nuevo amo, que es el Señor Jesucristo, que nos ha comprado con su sangre. Debemos eliminar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos pecados, y debemos ponernos nueva ropa, nuevas actitudes. Y quiero que veáis cómo empieza Pablo. Aquí ya hemos tratado un poquito los versículos 1 al 3, pero quiero que veáis, al 4, quiero que veáis versículos 5 al 9. Mira cómo empieza Pablo, y hacer morir, pues. El pues es muy importante. En base a lo que he dicho anteriormente, si lo que he dicho anteriormente, la posición que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo ahora ha aportado a nuestra vida, si todo eso es cierto, el pues apunta hacia eso. Si eso es cierto, ¿quién está de acuerdo de que eso es cierto? Entonces, ¿veis? Entonces, como consecuencia, hacer morir, mortificar, dar muerte. Y no sé si a vosotros os gusta que os hablen de cosas negativas. ¿A quién le gusta que le hablen de cosas negativas? A mí me gusta. Mira, pastor, es que usted es un poco masoquista. No, si tienes una enfermedad, por ejemplo, un tumor, el doctor te puede decir, no se preocupe, échese perfume, se tómese una pastilla. Hay que ser positivos. Ignore el mal que tiene. No haga nada al respecto. No vamos a ser negativos. Entonces, vamos a pensar que es positivo. No, yo espero que el médico me diga, usted tiene un tumor y tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Va a tener que ponerse negativo. Es bueno que se ponga negativo. Yo no quiero un médico que me diga, no se preocupe, no vamos a ser positivos, no vamos a tratar nada negativo, vamos a mirar solo por lo positivo. Vamos a mirar hacia adelante. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces no podemos avanzar hacia adelante si no miramos en la situación en la que estamos. Entonces Pablo dice, ok, vamos a hablar un poco de lo negativo, de lo que hay que matar, de lo que hay que eliminar. Vamos a pasar, hemos pasado de lo positivo, pero ahora tenemos que andar con lo negativo.
Mortifica, dice Pablo. Haz morir. Quiero pararme ahí un poquito porque, por ejemplo, ninguna cantidad de charla positiva podría, hablar de la salud, podría arreglar un apéndice roto. El médico tendría que ponerse un poco negativo, como he mencionado antes, extraer el apéndice. Y tampoco ninguna cantidad de conferencias sobre belleza produciría un jardín. El jardinero tiene que arrancar las malas hierbas. Si quiere un buen jardín, va a tener que ponerse un poco negativo, ¿verdad que sí? Lo positivo y el negativo aún muchas veces van juntos. Y en este caso, Pablo lo trae como consecuencia de. Entonces Pablo empieza con da muerte, mortifica. Debido a que hemos sido colocados en Cristo, su muerte se convierte en nuestra muerte, su vida se convertirá en nuestra vida. La herencia que tiene, que Dios, la riqueza que Cristo tiene, nos la va a dar un día, pero también está esperándonos. Siendo que eso es verdad, entonces el Señor Jesucristo dice, mira, siendo que estás colocado, esto es muy importante, tienes que identificarte ahora. Y para identificarte tienes que reconocer que hay mucha ropa vieja que hay que tirar. ¿Os acordáis de los ejemplos que os digo? Aquel hombre que he llevado a la plataforma para venderle como esclavo, lleva semanas, posiblemente meses sin ducharse, con ropa que lleva la misma ropa durante años. Y ahora es comprado por un hombre generoso, un rey lejano, y le compra por un precio desorbitante, impensable. Y una vez que le recibe, dice, ahora tú eres parte, yo no solamente como dueño tuyo, pero yo quiero que vivamos como familia. Le lleva a su palacio, le presenta su habitación, le presenta un armario de ropas reales, le presenta un baño buenísimo con todos los perfumes que se pueden echar. Sería razonable que horas después de estar en palacio fuese a la mesa sin ducharse, sin quitarse la ropa vieja, sin vestirse ropa nueva. Sería impensable. Y sería impensable, ¿por qué? Porque ha recibido todo eso al entrar en esta nueva familia. Lo tiene todo ahí, está completo, viene con todo el paquete. Y si no lo utiliza, es porque de alguna manera no lo comprende. No comprende que eso sea suyo. Leí la historia de una persona, de unos emigrantes irlandeses a finales del siglo XIX, que querían ir a la nueva tierra, a la tierra de la promesa, donde todos los sueños se cumplían, a los Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía una gloria distinta a la que tiene hoy. Apenas pudieron, lo que vendieron les dio justo para comprar el billete, pero no podían comprar el billete en primera clase. Tenían que comprarla en la última clase. Y claro, ellos pensaban, bueno, pues vamos a llevarnos algo de comida, porque el viaje va a durar un mes y teníamos que llevarnos comida suficiente para ese mes. Entran en el barco zarpa, el día siguiente ellos les ves allí en la parte de fuera del barco, en un rinconcito, aguantando la noche, durmiendo ahí como pueden, comiéndose la comida que se han llevado. Y así todos los días, día tras día tras día. Ellos miraban por la ventana donde veía a la gente que se les daba comida y abundancia y venían limpios. Y pasando los días, ellos ya empezaban a oler, su ropa empezaba a apestar, la ropa estaba sucia y apenas tenían migajas para comer. Casi al final del viaje se enteran, escucha, de que con el billete venía la comida incluida y había un camarote donde podían haberse refrescado. Con el billete venían las comodidades que cualquier persona necesita para poder llegar al final entero. Y dijeron ellos, ¿por qué tuvimos que pasar tantas calamidades siendo que teníamos todo esto a nuestra disposición? Más o menos es la historia de aquí que nos da Pablo. La palabra que me quiero que vengáis conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6,
versículo 11. Hay una palabra aquí muy importante que quiero que veáis. La palabra consideraos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra griega viene de la palabra española, consideraos, viene de la palabra griega logisomai, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es un término que se utilizaba para la contabilidad. El diccionario Strong's lo traduce concluir, estimar, razonar, suponer, imputar. Tenía que ver con haz un cálculo de lo que tienes y dime cuál es la suma. Si tengo 2 y sumo 2, ¿cuál será cómo consideraremos el resultado? 4, ¿no? Entonces, es decir, el resultado, la conclusión de esta suma son 4. Y tenemos que entender que son 4. Escuché otra historia interesante de otra persona que recibió una herencia enorme, era pobre, pero recibió una tremenda herencia. Y le dijeron, le mandaron una carta diciendo, ahora es usted millonario, tiene en esta cuenta, en su nombre, tantos millones. Y el hombre, pues, de alguna manera dijo, pues, qué bien, pero no terminaba de creérselo. No lo había considerado, no lo había reconocido. Y se tiró el resto de su vida viviendo de las obras que encontraba en la calle. Una vez muerto, dijeron, pero ¿cómo era posible que este hombre viviera en una chabola, en unas condiciones horribles, comiendo de las sobras que encontraba en la calle, cuando tenía una cuenta, el resultado era millonario? Y ahí viene la palabra, consideraos, es decir, reconocer. Si tenemos esto en Cristo, entonces, hermanos, hay muchos beneficios, muchas cosas que el Señor quiere que disfrutemos. Y también responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces, en nuestra cuenta, hermanos, hay una riqueza. Pero también hay ciertas cosas que tenemos que desechar. Y Pablo nos da una lista enorme. Nos dice que nos demos como muertos, tener esto comprendido. Y esto es así. Por lo tanto, si surgen esas tendencias, por ejemplo, si el ojo te hace pecar, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo. A ver, ¿cuántos han tenido tentaciones por el ojo? Levanta la mano. Mujeres, que a veces habéis pasado por un escaparate y dices, no tengo dinero, pero voy a comprar de otra manera. O a varones, que a veces tenemos el ojo de lascivia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Pues entonces, hermanos, ¿qué teníamos que haber hecho? Sacarnos los ojos. Yo sepa, aquí todo el mundo tiene 2 ojos en la cara. Entonces, habéis desobedecido. No, hermanos, el problema no está en el ojo. En Inglaterra, hace décadas atrás, había una ley que para una persona que robaba, si era una cantidad importante, le cortaban una mano, le cortaban la mano derecha. Si le pillaban más tarde robando otra vez, le cortaban la mano izquierda. Pero había uno que después de haberle cortado las 2 manos seguía robando con los dientes. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la mano? No, el problema está en el corazón. No se trata de sacarte el ojo, sino de darte cuenta de que dentro de nosotros, aunque está el Espíritu Santo, también está el viejo hombre. Entonces hay que mortificar a ese viejo hombre. Hay que eliminar el combustible. ¿Cómo se elimina el combustible para que el viejo hombre no tenga vida? ¿Y qué hay que hacer con el nuevo hombre, la nueva persona en Cristo, para que éste tenga vida abundante y pueda tener poder sobre el pecado? ¿Qué hay que hacer? Os cuento otra historia. Yo no nací teniendo 66 años, yo nací teniendo 0 años. Bueno, a los 24 años de edad me compré una moto. Era una moto grande, de esas que suenan a moto poderosa. Y iba andando por la Castellana, una avenida central en Madrid, preciosa, un sábado por la tarde. Yo iba tranquilo con él, y de repente el coche que tenía a mi izquierda
tomó la curva y me llevó con él. Y me fui arrastrando sobre el asfalto, terminé con la cara toda ensangrentada, la nariz, la barbilla, fui arrastrando sobre el asfalto, me dejé toda la piel en el asfalto. Pero lo curioso es que cuando la moto se volcó sobre el volante donde está el acelerador. Y arrastrándose, aceleró tanto la moto que cuando que empezó a rugir en la calle, había un ruido horrible. Y la gente se asustó del rugido tan enorme y dijeron, apaguen esa moto. Prácticamente lo que tenían que hacer era mortificar esa moto. ¿Sabéis que hay 3 posiciones para mortificar una moto? Primero tienes que, porque el acelerador lo que hace es que inyecta mucha más gasolina en el carburador y hace que la moto, el motor vaya a plena aceleración. Entonces hay que mortificar el acelerador, pero hay que hacer algo más. La rueda estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya la moto iba más lenta, pero seguía dando vueltas. Entonces tuve que apretar el embrague, quitar la marcha, y ahora podía soltar el embrague, y de repente la moto parecía un gatito. Y pudo parar. Hay 3 posiciones. Elimina el combustible, quita la marcha, y luego, o sea, lo que tienes que hacer es mortificar la moto. Es la misma idea. Pues hermano, hay cosas en nuestra vida que muchas veces meten combustible carnal en nuestra vida. Muchas veces nosotros metemos las marchas y apretamos el acelerador y no nos damos cuenta de ¿por qué yo voy tan acelerado por la vida? ¿Por qué yo me conduzco de esta manera? Pues sencillamente porque no hemos mortificado la carne. Y Pablo nos presenta aquí los resultados de no mortificar la carne y nos habla de, por ejemplo, nombra pecados como la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Es una lista larga. Y todas estas cosas representan la vieja naturaleza, lo que éramos antes. Y luego nos dice en el versículo 6, dice, por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, que no son los cristianos, está apuntando a los que viven con un estilo desobediente a Dios, no son creyentes. Los no inconversos viven de esa manera. La desobediencia es su padre, su madre. Pero el Pablo nos dice, mira, hay unas consecuencias si nosotros practicamos esas cosas. Igual que los inconversos van a experimentar la ira de Dios, ¿qué tal los hijos? No, los hijos no. No, yo diría que los hijos primero. Los hijos primero. Nos dice la palabra de que en 1 de Pedro, a ver si puedo dar el pasaje. Primera de Pedro nos dice, hablando de que la ira va a venir y de que el juicio comienza, ahí está. El juicio comienza primero por la casa de Dios. El juicio comienza primero por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Los creyentes. Los que han sido recibidos como hijos, ahora los que han nacido de nuevo. Pero primero, sí. Primero, ¿por qué? Es decir, muchas veces miramos al mundo que hace todas estas cosas y parece que se sale con la suya, ¿no es cierto? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Sí. Señor, tú dices que no mientan, pero aquellos mienten como cosacos, aquellos viven de una forma perdida y parece que siempre salen ganadores. Parece que no hay consecuencias. Y si yo lo hago, quizá yo también salga ileso. Pues resulta que hay un pasaje, lo mencionó el hermano Timoteo ayer, y está en el Salmo 73, vení conmigo al Salmo 73. ¿Hay consecuencias por el pecado? Sí. Un tal Asaf, que era el principal músico en el templo, escribió un salmo, y este es el Salmo 73. Mira lo que dice Asaf con relación a su entorno. Y ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
Ahora, nota las 4 primeras palabras en el versículo 2. En cuanto a mí, todos juntos. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Lo que está diciendo es lo siguiente. Él está observando al mundo alrededor y está diciendo, mira cómo viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana, viven alimentando esa carne a plena velocidad. Y parece que no hay consecuencias. Quizás tú has observado lo mismo. Y al ver esto dice, casi me lanzo a hacer lo mismo que ellos. Mira, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Toma nota, envidia de los arrogantes, viviendo la prosperidad de los impíos. O sea, viven como les da la gana, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, viven a tope, ¿no? Como si nunca hubiera fin. Viven y parece que son más felices que nadie. Su vigor está entero, no les está pasando nada. No pasan trabajos como nosotros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. ¡Oh! Van por ahí como papagayos, como si fuesen los amos de la tierra. Viven a tope, hacen lo que les da la gana, violan todas las leyes, se sacian del pecado como si fuese el último día. Dice, su soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, hacen agresión a quien se le ponga por medio. Los ojos se les saltan de grosura, gorditos. Quizás se le vea por ahí como un puro, ¿no? Y un anillo de oro. La coleta, el jaguar descapotable en la calle. Y dice, fíjate esta gente. A ver, ¿por qué tengo yo que privarme, como dice la palabra, cuando esta gente hace todo lo que les da la gana y parece que no les va a pasar nada? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, incluso se rebelan contra Dios. Sí. ¿Lo ves? Y su lengua pasea la tierra, va por todos los sitios donde van haciendo lo mismo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Cómo sabe Él lo que yo estoy haciendo? Él no puede saberlo todo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Nadie parece molestarle. Parece que se burlan de la ley y no hay consecuencias. ¿No os describe eso un poquito como es el mundo hoy? Sí. Haz la justicia, sé bueno, compórtate. ¿Qué? Esos son los perdedores. Tú haces bien al prójimo, ya verás lo que te va a pasar. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Padre, estoy diciendo a Asaf, diciendo, ¿de qué sirve vivir santamente? ¿De qué sirve privarme de todos esos pecados? Esta gente se hincha de ello y mira cómo están. Van por ahí como papagayos. Por eso digo, por poco casi se deslizan mis pies. Al ver todo esto dije, si no hay consecuencias por hacer el mal. Parece que Dios está ciego. ¿Cómo sabe lo que yo hago? Pero lo está diciendo aquí. Y luego dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, ahora toma nota, versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, no entendía la lógica de lo que había alrededor. No es razonable. Pero luego dice, el versículo dice, hasta que, subraya esas dos palabras, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que sí hay consecuencias. Ahora, si nosotros hacemos como hijo de Dios el mal, Dios dice,
Pero Señor, mira ese, pero ese no es mi hijo. A ese le va a venir más adelante. No siga sus pasos. No imite sus caminos. Pero Señor, es que si salgo la suya, tranquilo. Ellos no son mis hijos. Va a haber un juicio. Y entonces tendrán que dar cuenta. Pero tú eres mi hijo. Y mi atención sobre ti viene primero. Tú no hagas eso. Entonces Pablo dice, mira, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y eso es un acto de amor. ¿Sabéis eso? Cuando tú ves a tu hijo andar de forma desordenada, de forma irresponsable y le llama la atención, ¿es por amor o por odio? Por amor, porque no quieres que se destruya. Entonces cuando Pablo habla de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, también va a venir sobre nosotros, si nosotros lo hacemos, y antes. Entonces, ¿qué actitud debemos tener con respecto a esas prácticas? Mira, ven conmigo rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Voy a pedir vuestra colaboración para que esto penetre bien en el alma. Capítulo 4. Vamos a mirar versículos 3 al 5. ¿Lo podemos leer todos juntos? En voz alta. Capítulo 4. Y cuando llegue al versículo 3, quiero que todo el mundo bien fuerte diga las dos primeras palabras. ¿Ok? Quiero ensayar algo. Capítulo 4, versículos 1 hasta el 5 dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Para no vivir el tiempo que está en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Preparados, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, idolatría, disipación y abominables idolatrías. Basta. ¿Cuándo? Ya basta. Muchos de vosotros no estáis aquí en España, si estabais, quizás os acordáis cuando el grupo terrorista ETA estaba muy activo en el norte de España. Hubo un caso en el que raptaron a un político, a un joven, le tuvieron mucho tiempo secuestrado y finalmente le mataron. El país entero salió en televisión, esto fue una manifestación en toda España, gritando esas mismas palabras: ¡basta ya! ¡Basta! Y diciendo: ¡basta el terrorismo! Y cada vez que leo este pasaje me acuerdo de aquella escena, porque eran masas enteras de personas en todas las provincias, prácticamente en todas las ciudades, diciendo: estamos hartos, literalmente hartos, de este comportamiento terrorista. Hay que terminar con ello. Y lo expresaban con dos palabras: ¡basta ya! ¿Veis la insistencia? Es urgente. ¡Basta ya! Ya no es Pablo que lo dice, sino el apóstol Pedro, que dice: mira, basta el tiempo pasado. El tiempo pasado no teníais el Espíritu Santo ni la salvación para ayudaros, pero ahora la tenéis. Ahora pertenecéis a Cristo. Ahora os identificáis con Cristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer con aquella vieja vida? Con este viejo hombre que muchas veces quiere surgir. Muerto. Basta ya, ya no más. Cada vez que el viejo hombre en ti... El domingo pasado hice una ilustración, que la voy a decir ahora también. Tenemos aquí al viejo hombre. Le damos muerte y se queda aquí abajo. ¿Y qué pasa cuando le damos muerte? Asoma la cabeza. Y le empujamos para abajo otra vez. Y al rato, ¿qué pasa? Aquí estoy. Y al rato dice: y lucha contra él. Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No literal, no iba flagelándose ni nada de eso, sino habla de cómo él luchaba contra ese viejo hombre que había en su interior. Y cada vez que le daba un knockout, ¿sabes lo que es un knockout? Le dejaba tirar en el suelo,
Hay un juego en las ferias, en una mesa hay muchos agujeritos y de vez en cuando sale una cabecita. ¿Lo habéis visto eso? Le dan un palo, tiene que ir golpeando según va a salir. Así es el demonio. Constantemente quiere salir. ¿Qué dice Pablo a esto? Lo mismo que Pedro. Él dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ya no tenéis esa parte. Ya no os identificáis con ese demonio. Hay que echar fuera todas estas cosas. Y empieza con ira. Con la ira, sí. Ahora, ¿sabéis que hay una ira santa? Y hay una ira carnal. Airaos, pero no os pequéis. Ahí leemos en la Escritura, en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre los que no. Cuando la ira santa se manifiesta es para edificar, para construir, para eliminar el mal. Pero cuando la ira carnal se manifiesta, destruye. No tiene ningún miramiento para la persona que tiene alrededor, sencillamente destruye. Luego habla de blasfemia, describe el discurso que calumnia a otros y los derriba. Si ves a una persona alrededor tuyo que se deleita en hablar mal de los demás o de traer mala reputación a la gente, ¿sabes que hay gente que si les dices, que son envidiosos, si les dices, oye, fulanito, oye, le ha salido un trabajo y ahora está ganando un buen sueldo, y te dicen, sí, por algo será, ¿a quién habrá no sé quién, no sé cuántos? No puede ser malo. Y si les pasa algo malo, seguro que algo ha hecho, seguro, se lo tenía merecido. Hay gente así que tiene esa actitud, ¿no? Enseguida ataca no sé por qué lo hacen, pero lo hacen, atacan el carácter de la persona. Y también nos habla de malicia, hablar de otros con maldad, de tener una actitud siempre negativa sobre las personas. Palabras deshonestas, sucias, contaminadas de la boca. ¿Sabes que la contaminación hace daño? ¿Qué hace más daño? ¿Un puñetazo o palabras ofensivas? Yo te digo, hay muchos niños hoy en día que tienen problemas de complejos porque sus padres dicen, eres inútil, no sirve para nada, todo lo haces mal. ¿Verdad que sí? El niño crece, ¿qué pasa? Se lo ha caído. Se convierte en un inútil. Aquí tuvimos un joven hace años atrás, bueno, ya no era tan joven, tenía unos 27 años, que tenía un complejo tremendo de inferioridad. Y cada vez que lo animábamos para poder emprender cosas, hacer cosas, decía, no, yo no puedo, yo no puedo. Yo siempre estaba tan negativo. Estaba comido el coco de que no podía hacer nada. Cuando un día, dándole discipulado, empecé a investigar esto, resulta que tuvo un padre tan abusivo que siempre estaba sobre él diciéndole, es un inútil, no va para nada. Siempre. El niño creció creyéndoselo y le inutilizó. Mató su iniciativa. No sé dónde estará aquel muchacho hoy, pero tenía un enemigo y el enemigo estaba dentro de él. Se había creído de alguna manera que no podía hacer nada positivo. Pero también ocurre aquí que algunos aquí están diciendo, pero yo, ¿cómo tengo que vivir yo? De alguna manera decimos, que yo no puedo vivir de una forma santa. Claro que podemos. El Señor Jesucristo nos ha dado todas las herramientas. De momento nos ha dado su palabra. De hecho, ahí en el capítulo Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro corazón. ¿Cuánto es abundancia? ¿Vamos a leer? Te lanzo la trampa. No puedes contestar abundancia. ¿Cuánto es abundancia? Quizá un devocional de 5 minutos al día y una oración así casual, eso es abundancia. Quizá leer un capitulito así ligero y hacer también meditar sobre ello un minuto y luego seguir tu camino, eso sería abundancia. ¿Qué es abundancia? Abundancia, hermano, significa saciarse de ello, que está lleno de ello. Debemos, hermano, igual que damos importancia
a que nuestros hijos se preparen académicamente para que un día tengan una formación y puedan emprender un buen trabajo. De la misma manera tenemos que animarles, pero dándoles un ejemplo. Tus hijos te ven a ti leyendo la palabra, orando, ven que está en tu corazón de manera que cada vez que tengas que hablar se manifiesta en tu conversación. ¿Hay abundancia en tu corazón? Si no hay abundancia en el corazón de la palabra o en la mente, hermanos, no va a haber transformación. Ya sabe lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué hace la gente? Pues trae todo tipo de ideologías, todo tipo de modas, todo tipo de comportamientos, y cada vez más degenerados. No os conforméis a no entres en ese molde, sino transformaos, metamorfos. Entra en esa transformación. Que lo de dentro, que Cristo que entra en nosotros, ahora pueda manifestarse fuera. Pero para que podamos, hermanos, sacar abundancia de nuestra boca, tenemos que llenar el corazón de su palabra. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar lo bueno, agradable y perfecto de Dios. Mal hablar, malicia, palabras deshonestas, sucias. Y la lista no termina ahí, porque luego hace una introducción y nos da más cosas, pero el tiempo se nos está yendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Si hemos sido renovados, si ahora tenemos las riquezas de Cristo, si estamos, como dice Pablo, completos en Él, y Él es todo en todo. Si entendemos eso como verdad fundamental, entonces ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado cuando llegue el domingo? Yo tengo que estar en la iglesia. El Señor me llama a que me reúna con mis hermanos para adorar al Señor, para aprender de su palabra, para animar, estimular al amor y las buenas obras. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a ser una extensión del Señor Jesucristo. Cuando vaya a la calle, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar expresar una vida cristiana, de manera que la gente, cuando note que hay algo distinto, digan: oye, qué buena persona eres. Les puede decir: sí, gracias a mi Señor que me salvó. Hay una transformación. Y la gente tiene que verlo. Y si lo ve, quizás te pregunte: oye, da gusto hablar contigo. Eres positivo. Siempre tienes una sonrisa en tu cara. No importa las circunstancias en las que estés, siempre miras con esperanza al futuro. Y mira que estás mal, pero de alguna manera no lo parece, porque tienes esa luz. Dame el secreto de esa luz: Cristo. Podemos decir así. Cristo ha transformado. Lo que ves en mí no es mérito mío, es el hecho de estar absorbiendo, entrando nueva gasolina, nuevo carburante espiritual en mi vida, teniendo una dependencia del Espíritu Santo. Es por eso he cambiado de gasolinera. Ahora voy a una gasolinera que me tiene el depósito para que yo pueda andar por la vida glorificando a mi Señor. Así que termino como empecé. Mentalidad carnal o mentalidad espiritual. La carnal se va a centrar en seguir la corriente de este mundo. La espiritual va a decir: yo tengo mi lugar en el cielo. Allí está mi casa, allí está mi Señor, allí está mi lugar. Y tengo mi herencia esperándome. Mi mente está allí. Pero mientras tanto, aquí tengo que ser un embajador. Tengo que representar a mi Salvador, a mi Señor, de la mejor manera posible. De manera que cuando me pregunten, no sea yo el que diga que soy cristiano, digan ellos: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Y por qué lo dices? No, es que de tu boca constantemente están saliendo versículos. De tu boca constantemente salen dichos y verdades que a mí me dejan, que nadie dice. Solamente salen de tu boca. ¿Eres cristiano? Ya sabéis muy bien, hermanos, que los primeros cristianos fueron llamados cristianos por los incrédulos, por los paganos. ¿Por qué? Porque veían a Cristo en ellos. Hermanos, cuando salgamos de este lugar hoy,
exhibamos nuestra bandera. Hablemos de nuestro amo. Que vean actitudes en nosotros que realmente nos identifican con nuestro Salvador. Que puedan ver que la vida cristiana sí funciona. Pero tenemos que empezar diciendo, basta, mañana. Ya. No, al estilo andaluz no. Hasta ahí. Eso tiene que resonar en el corazón y hacer eco en el corazón. Basta, basta. Eso ya no. Ese tipo de carburante corrompido ya no más. No. Yo sé dónde me va a llevar. Así, nueva persona en Cristo, un creyente nuevo, renacido, transformado. Que se ora por el mismo. Cuando mi madre, cuando volvía de mis paseos, tenía yo 6, 7 años, imagínate, me ponía la mejor ropa, sobre todo los domingos, paseaba por el barrio, y decía, cuando Paca te vea, levanta la cabeza, buenas tardes, señora Paca. Cuando Francisco venga allí te vea, asegúrate que levanta bien la cabeza y vas firme, y vas erguido, y vas con una sonrisa, y buenos días, señor Francisco. Cuando lo conseguía, y luego volvía por la tarde, me decían, hijo, ven aquí, hijo, déjame que te dé un abrazo, déjame que te... Y yo, ¿por qué, mamá? Dice, no, es que ha venido Paca, ya ha venido Francisco. Y me han dicho, oye, ¿qué hijo más guapete tienes? ¿Verdad? ¿No? No, oye, qué amable, qué respetuoso, qué atento. Sí me gusta, hijo. Has dejado a la familia en buena posición. Pues cuánto más, hermanos, al Señor Jesucristo. No buscamos gloria propia. Lo que la gente pueda decir bueno de nosotros, que podamos apuntar y decir, no debe ser. Cuando la gente pueda ver nuestras familias, puedan decir, wow, ahí va una familia que está bien en orden. Cuando puedan ver nuestros matrimonios, pueden decir, wow, ese matrimonio, yo lo quisiera para mí. Cuando puedan ver, hermanos, nuestra forma de conducirnos, pueden decir, ¿de dónde sacáis eso? Ya sabéis la respuesta. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. En pocos versículos nos enseñas dos grandes verdades, Señor. Que los que están en Cristo ahora tienen una nueva identidad en Cristo, con todos los beneficios posibles. Estamos completos ahora en Él. Y lo único que tenemos que hacer es extraer de ese tesoro, Señor, que tú tienes en tu palabra, es lo que necesitamos para transformar nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar a una forma de pensar bíblica, se verá en nuestras acciones. También nos das al Espíritu Santo, nuestro Consolador, el Paracleto, que se pone al lado nuestro para darnos las fuerzas, para darnos motivación, para guiarnos. Ayúdanos a prestar toda la atención al Espíritu Santo. Amén. Señor mío, que cuando salgamos de esta iglesia la gente pueda decir, ¿qué ha ocurrido en esa persona? ¿Qué se está produciendo en esa persona? ¿Por qué salen de ahí con sonrisas, con alegría, con esperanza? ¿Por qué brillan de esa manera donde quiera que vayan? ¿Por qué? Y cuando nos pregunten el por qué, podamos darle toda la gloria al Señor y decir, porque Cristo ahora es mi Redentor. Amén. Es el que me ha salvado. Es el que me ha dado todo. Es el que ha transformado mi vida, me ha dado propósito. Es el que me ha completado. En Cristo lo tengo todo. Que podamos, Señor, dar eso sin hipocresía. Que el mundo pueda ver el Evangelio viviente en nuestras propias vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.